lo que empieza a estar en juego es esto, es este problema todavía tal vez no resuelto en los propios Estados Unidos. La idea de ser escéptico contra la posición de un banco central que regule todos los movimientos de la economía y el enfrentamiento contra una visión que son la génesis, podríamos decir, los antecedentes, las raíces de lo que va a ser un movimiento globalista en el futuro contra el económico nacionalista. Desde ahí de donde viene esa lectura de Trump de un mundo de aranceles y demás, ¿no? Andrew Jackson fue básicamente el primer opositor a un banco central en la historia de Estados Unidos y su lucha contra este banco centró las bases de una tradición antibanca central en los Estados Unidos. Su ideología es la que luego van a tomar Pat Buchanan o Donald Trump y retomando con el discurso antiélites y con un enfoque de American First, que acuérdense que el otro día hablamos que en 1940 se hizo el primer movimiento que llevaba ese nombre, American First. Esto mismo se reflejó en la desconfianza de Estados Unidos hacia la ONU. La ONU es una organización moderna, pero que en realidad es fruto del poder financiero global. Cuando se reestructura, cuando se crea en realidad la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, se lo hace ante la propia desconfianza en su momento de la Unión Soviética, que temía que la ONU sea básicamente un instrumento de poder al servicio, al control de las naciones occidentales capitalistas. Desde la Guerra Fría hasta la era de Trump, la percepción en Estados Unidos, en este sector de Estados Unidos, que es el que hoy ha llegado al poder, es de que la ONU solo sirve como un instrumento de élites económicas, bancos internacionales y organismos supranacionales, lo cual lo hace una constante entre aquellos que son los mismos que son escépticos con el establishment estadounidense. Es decir, toda esa corriente de opinión en contra de un banco central y unas élites locales que iban a controlar la política local a través de la Reserva Federal se ve reflejada esta vez en la creación de un supraorganismo internacional que va a estar al servicio de esa misma gente. Por eso la ONU empieza a ser enemiga para esta gente. El trumpismo rescató esas políticas, las amplificó, las modernizó, las conectó contra la guerra hoy, contra el globalismo financiero, ¿no? Desde 1945 la ONU es diseñada, como decíamos, para evitar conflictos internacionales, pero rápidamente se va desvinculando de ese papel y empieza a vincularse más con el papel de instituciones financieras globales, que obviamente representan recelos en los Estados Unidos en sectores políticos y económicos. No solo el FMI y el Banco Mundial son vistos con desconfianza por muchos de nosotros. En Estados Unidos también existe esta corriente muy fuerte. El Banco Mundial y el FMI no son técnicamente parte de la ONU, pero fueron promovidos por el mismo entorno y responden al mismo poder que la propia ONU. Tienen como misión estabilizar las economías, pero esto es obviamente visto por sus detractores como el control financiero global. Consolidar el dólar como moneda de reserva es una de las tareas importantes que ha utilizado el poder financiero, y con los acuerdos de Bretton Woods, finalmente el sistema global terminó anclado al dólar, ¿no? El sistema financiero básicamente empieza a depender y a mezclarse con el dólar, bajo la supervisión de instituciones supranacionales que con el tiempo comienzan a desafiar la soberanía de Estados Unidos, porque nosotros hablamos de que el Banco Mundial, el FMI, todos esos organismos, la OMC, son parte de Estados Unidos, pero son parte de Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos sea parte de ese modelo.
Ahora que aparece un Trump que intenta salir de ese modelo, empieza a chocar con esas organizaciones, porque en realidad lo que importa es el modelo y no la nacionalidad. Durante las décadas siguientes, la ONU prometió iniciativas económicas y desarrollos globales que se veían como intentos en Estados Unidos, decían, de redistribuir la riqueza a nivel mundial, pero financiados por los Estados Unidos. Por eso esa retórica constante de Trump sobre el papel de hacer eso con el dinero de Estados Unidos. Esto básicamente fue alimentado por el discurso de... Perdón, sí, fue alimentado en el discurso de que la ONU no solo promovía políticas antiestadounidenses, sino también que servía para una élite financiera global que busca socavar la soberanía de Estados Unidos. De alguna manera, cuando nosotros planteamos que el globalismo financiero, el globalismo básicamente, no quiere Estado, los quiere reducir a su mínima expresión, porque buscan un gobierno de gobernanza mundial basado en organismos internacionales controlado por sus corporaciones, es básicamente esto. Lo que vemos en la OMS es clarísimo, es una agencia de las Naciones Unidas que termina comandada por intereses privados. Bill y Melinda Gates son los mayores aportantes, entonces imagínense cómo esta situación se está dando. En definitiva, las corporaciones, los poderes financieros, a través de organizaciones intermedias como estas fundaciones, toman control de lo que es la estructura de salud y desde allí imponen políticas hacia el mundo entero. De hecho, esta última iniciativa, que finalmente no terminó concretándose, pero que van a volver a insistir, de tener una especie de organización mundial de la salud que dictamina básicamente en situaciones de emergencia lo que pueden hacer todos los gobiernos en todo el mundo, fue lo que motivó, por ejemplo, la salida de Trump de la OMS. No digo de Milley, porque Milley salió porque Trump salió, no tiene una connotación mayor que esa. Todo esto es lo que va llevando a esa desconfianza. La expansión del globalismo financiero va chocando con esa resistencia interna de estos sectores durante los años 60 hasta los años 90. A medida que se iba instalando el globalismo, Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de ese sector, ¿no? De esa parte de Estados Unidos, empieza a ver con creciente desconfianza precisamente a la ONU y todos sus vínculos con las élites financieras internacionales. Por eso ONU y Reserva Federal en algún momento se van a terminar tocando. En 1971 termina Bretton Woods y se crea el patrón de dinero fiduciario, ¿no? El dólar o cualquier moneda que es impresa pero ya no tiene conexión con un bien real. Cuando Nixon abandona el patrón oro, el dólar queda como una moneda de reserva internacional, pero bajo un esquema cada vez más dependiente de los organismos financieros globales. En la década de 1930 se produce un auge del liberalismo y de resistencia a la ONU. Con Reagan, Estados Unidos da una primera muestra de eso, cuando se retira de la UNESCO en 1984, en ese momento acusándola de ser un vehículo para la burocracia globalista y la ineficiencia económica. Fíjense cómo hay arrestos que van en ese sentido. En 1990 se consolida la ONU como actor global financiero. La ONU impulsa políticas de desarrollo, de cambio climático y finanzas globales, que fueron vistas precisamente por esos sectores conservadores en Estados Unidos como parte de una agenda para despojar a Estados Unidos de su riqueza. Una vez más volvemos al mismo punto. A lo largo de décadas, el discurso de la ONU estuvo al servicio de los intereses financieros globales y comenzó a fortalecer cada vez más al ala escéptica de la política de Estados Unidos, que es lo que va a desembocar finalmente en la llegada de Trump al poder. Cuando Trump llega al poder en el 2016, ya existía una fuerte corriente, entonces, como decíamos, de desconfianza hacia la ONU, pero su administración en realidad lleva esto a un nuevo nivel, da un salto cualitativo. La retórica antiglobalista y su énfasis en American First
reflejan un rechazo abierto a las estructuras supranacionales que, a juicio del trumpismo, favorecían a la élite financiera internacional en detrimento de los Estados Unidos. Por eso Trump sale, entre otras cosas, en el Acuerdo de París en el 2017, de lo que era el Acuerdo del Cambio Climático, porque decían que eso era un plan que iba a destruir la economía estadounidense porque de alguna manera buscaba una redistribución de la riqueza en perjuicio de la industria estadounidense. Básicamente sí, eso también es cierto, aunque por distintos motivos. Y Trump reduce el aporte hacia la ONU, el aporte que ponía Estados Unidos, acusando a las organizaciones de ser un club de burócratas que vive el dinero estadounidense sin generar beneficios reales. Vemos que es el mismo patrón que ahora se va a presentar nuevamente ampliado. En el 2020, durante la pandemia, cuando está empezando la pandemia, en realidad Trump acusa a la OMS de estar controlada por China y de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Y ahí le retira el financiamiento. Trump critica a la ONU como parte del proyecto globalista en discursos en la Asamblea General, afirmando que Estados Unidos no puede estar sujeto a organismos internacionales que atenten contra la soberanía de los Estados Unidos.